Vívela. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. A esta hora le damos la cordial bienvenida a este espacio al concejal Fidel Chamba, con quien haremos ya una evaluación de cómo servirá la aprobación de la ordenanza de la patente. Ustedes recordarán que en días pasados se hablaba de que ahora quienes no estén obligados a llevar contabilidad tendrán que pagar como único pago $15 por la patente. Pero este es uno de los beneficios que se aprobó con esta ordenanza. Hay adicional otros beneficios y ya vamos a conversar con el concejal Fidel Chamba sobre estos detalles. Concejal, bienvenido a este espacio. Le saluda Daniela Ruiz, Estefanía Santillán. Muy buenos días. Estas son buenas noticias que se dieron a la ciudadanía para ya ir cerrando este año 2024. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a ustedes siempre por la gentil invitación y a todos quienes nos estén escuchando en este momento. Un excelente y bendecido día y desde ya un próspero y bendecido año. A ver, efectivamente nosotros aprobamos esta ordenanza para poder establecer una tasa fija de parte de las personas que no están obligadas a llevar contabilidad. Un poco cuál ha sido el tratamiento. El 20 de noviembre el alcalde presentó este proyecto de ordenanza. Posteriormente la comisión, la que presido, justamente en razón de que los tiempos se nos veían bastante cortos, tuvimos algunas sesiones tanto extraordinarias como también mesas de trabajo. Afortunadamente pudimos trabajar de la manera más prolija, más diligente y aprobamos esta ordenanza. A ver, esta ordenanza hay que plantearla desde varias perspectivas. La primera es que la ordenanza establece una tasa fija para las personas que no están obligadas a llevar contabilidad. ¿Cuáles son estas? Entre otros requisitos, es que justamente, por ejemplo, una persona que no tenga ingresos mayores a $300,000 en el año como tal, estas personas no están obligadas a llevar contabilidad. Estas son las personas que justamente van a pagar una tasa fija o van a tener una tasa fija de $15. Respecto de las personas que están obligadas a llevar contabilidad, por ejemplo, las personas que tienen ingresos mayores a $300,000, entre otros requisitos, ellos van a seguir pagando lo que impositivamente se ha venido realizando. Justamente parte de este análisis es que en mi calidad de presidente de la Comisión de Presupuestos solicité que se incluya justamente una transitoria en el proyecto de ordenanza, justamente con el objeto de poder favorecer a aquellos que justamente aportan con espacios de trabajo. Me voy a explicar. El año anterior, en el 2023, quienes no están obligados a llevar contabilidad pagaron por temas de impuesto por temas de patente, pagaron aproximadamente 7,5 millones. Pero las personas que están obligadas a llevar contabilidad pagaron más o menos $47 millones. Entonces, por un principio financiero y tributario, la equidad tributaria y el alivio financiero tiene que ser para todos. Producto justamente, ¿y por qué este análisis, queridos amigos y radioescuchas? Justamente porque en Quito, nosotros tenemos un aproximado de 295,892 empresas y 1,489 grandes empresas. Estas 295,000 son entre micro, pequeña, medianas tipo A y medianas tipo B. Pero ¿por qué es importante esto? Porque obviamente ellos generan el 33% de espacios laborales o de empleos a nivel nacional. Respecto, por ejemplo, entonces de este tema, es una buena noticia que se le debe dar al sector empresarial, al sector pequeño, mediano y de la gran empresa o de la gran industria. Justamente hasta el 30 de abril, el alcalde tiene la obligación de presentar ante el Consejo Metropolitano una fórmula de cálculo también para que se pueda establecer una variabilidad, pero para también tener un alivio financiero por parte del pago de la patente. Esto es importante mencionarlo porque esto es una de las buenas noticias que también se presenta, aparte de lo de los $15 para aquellos que no están obligados a llevar contabilidad. Otro tema es que se han mantenido justamente el pago de patentes que se venían realizando por algunos sectores. Caso concreto, por ejemplo, la Ley Orgánica de Fomento al Artesano establecía que ellos no pagan patente, los artesanos no pagan patente, por lo tanto, ellos no pagarán patente y por lo tanto se mantiene como tal. Hay otras exclusiones de carácter tributaria que, por ejemplo, se mantiene con el sector del transporte o del taxismo, que han venido pagando una tarifa, pero que esas se mantienen, no se tocan bajo ningún concepto. Asimismo, para el comercio autónomo, como el comercio autónomo que ha venido pagando $10, no se topa. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que
El Consejo Metropolitano es coherente con la situación que ha venido pasando. Recordemos que la crisis que tiene históricamente el Ecuador no solamente se remonta al tema de los apagones, hay elementos anteriores. La pandemia todavía desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico sigue pasando lamentablemente facturas que hace que el Consejo Metropolitano tenga que ser coherente justamente con la situación económica. Hay profesionales, por ejemplo, de la comunicación, aquí nos acompaña Michelita, que es parte del equipo, que ella, por ejemplo, me comentaba que estaba pagando entre 30, 40 y $50. El día de hoy se va a beneficiar porque obviamente se paga $15. Entonces, el Consejo Metropolitano ha sido totalmente coherente con esta crisis que venimos arrastrando especialmente desde la pandemia y demás actos que lamentablemente se han venido dando. Lamentablemente el tema de los apagones también ha pasado factura y obviamente el Consejo Metropolitano ha sido muy coherente y sensato para poder establecer esta ordenanza. Concejal, pero también se habla de otros beneficios, ¿no? Se mencionaba y el alcalde explicaba que se podría hacer como una extinción de deudas que mantendrían personas de más de 5 años, pero que lleguen hasta $460. ¿Cómo sería eso? A ver, ese no es un beneficio de esta ordenanza. A ver, y tenemos que ser bastante claro. Este no es un beneficio de esta ordenanza. A ver, el Código Tributario establece que entrega la potestad, ¿no es cierto?, a los entes, en este caso como el municipio, de que pueda valorar justamente procesos de perdón o condonación cuando esto no supere el salario básico unificado. Lo que ha hecho esta ordenanza es decirle al alcalde, usted hasta el primer semestre tendrá que evaluar y poder realizar. Por lo tanto, lo que se ha hecho es instrumentalizar un principio que el Código Tributario ya lo tenía. Y eso es importante mencionarlo porque también hay que ser coherente y decir las cosas en el marco de lo que establece la norma tributaria. Entonces, por lo tanto, lo que se ha hecho en esta ordenanza es instrumentalizar y darle un plazo al alcalde para que en los 6 primeros meses pueda presentar justamente un proyecto para ver la posibilidad del estudio técnico. El nombre es el estudio técnico. ¿Por qué un estudio técnico? Porque obviamente el municipio tiene que también ver cómo puede afectar o no esto a la balanza económica que tiene el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, salvaguardando siempre que cada centavo que nosotros pagamos en impuestos y en tributos, así como también sanciones por el no pago de tributos, justamente se vean manifestadas o se vean materializadas en bienes, obras y servicios de calidad. Ahora también se verán beneficiados quienes inviertan en la zona de La Mariscal, en donde se va a tener este centro de innovación. Esto también es parte de esta ordenanza. Sí, totalmente. Sin embargo, hay que instrumentalizarlo con otros instrumentos jurídicos, si cabe la redundancia. Se ha planteado justamente para esto se deberá tener quienes quieran acogerse justamente a esta exención tributaria o a este impulso tributario, justamente deberán cumplir determinados requisitos que deberán también participar otras secretarías como la Secretaría de lo Económico del municipio. Es importante este tema porque el objetivo se pretende justamente realizar una reactivación económica por parte de las personas que viven en La Mariscal como una forma de recuperar justamente el espacio público. Concejal, ¿se ha pensado dentro de esta ordenanza, no sé, de alguna forma buscar el mecanismo para que muchas personas que ahora mismo, como usted bien lo decía, ¿no?, los que se van a beneficiar, estas personas que no están obligadas a llevar contabilidad, puedan realizar, digamos, sus pagos de manera adecuada, de manera oportuna, tomando en cuenta que muchas de las personas quizás todavía no conocen, por ejemplo, cuándo tienen que pagar una patente, si deben hacerlo al municipio, por qué deben hacerlo, bajo qué parámetros, bajo qué actividades también están desarrollando, porque tomemos en cuenta, no serán muchas las personas, las empresas, las que sí están obligadas a llevar contabilidad, ellos ya tienen como su parámetro, su medida, pero quienes no lo están haciendo no saben que tienen que pagar, que están obligados y quizás incluso están en mora con el municipio. Sí, a ver, ese es otro beneficio importante. A ver, como ahora la lógica de la patente, del pago de la patente, ya no es por actividad económica. Por ejemplo, Fidel Chamba tenía un RUC y con ese RUC, por ejemplo, generaba actividades de comercio, generaba temas de comunicación y generaba tema de venta de repuestos, pagaba 3 patentes, ahora ya no, y este es un beneficio muy importante que el Consejo Metropolitano aprobó en el marco de esta ordenanza. Y justamente cuando teníamos el análisis en la comisión, el objeto era poder establecer una sola mecánica y ahora se paga los $15 independientemente de las actividades que se tengan.
Como ahora entonces va a haber un cruce de información con el RUC que se tiene con el Servicio de Rentas Internas, entonces yo ya no necesito hacer lo que venía haciendo lo que iba a hacer hasta el día de mañana, que es justamente que yo tengo que declarar como tal, porque obviamente ahora siendo la tasa fija lo que hago simplemente es cruzar información y el municipio le dice, usted Fidel Ángel Chambavos Mediano tiene que pagar $15 porque ya hizo el cruce con el RUC. Entonces yo ya no tengo que estar haciendo las personas que están obligadas a llevar contabilidad, que es realizar la declaración hasta marzo, ¿no? Recordemos que cualquiera de nosotros realizamos la declaración hasta marzo y a partir de julio se comienza a pagar la patente. Entonces, este es otro mecanismo muy importante porque obviamente yo ya no tengo que realizar la declaración como tal. Se agilita el trámite en todo caso. Totalmente. Pero importante aquí también es saber qué pasó, por ejemplo, con el estudio, ¿no? Porque tomemos en cuenta lo que usted nos decía, el ejemplo de la comunicadora, ella pagaba entre $40 y $50 porque obviamente se pagaba dentro del RUC por cada actividad registrada. ¿Cómo le afecta al municipio este pago que ya no va a tener? Ahora tenemos esta tasa fija de $15 y habrá personas como Michelle que también pagaban $40, $50, $100 de acuerdo a sus actividades. ¿Se hizo un estudio previo respecto a esto y cómo va a afectar a las arcas municipales? A ver, de hecho justamente esa fue una de las mayores críticas, ya me está helando la lengua, pero bueno, no importa, esa era una de las mayores críticas que yo tenía justamente a la lógica de comprender el pago de la patente. A ver, en primer lugar, el alcalde había, el 27 de noviembre, en alguna rueda de prensa, había comentado que en primer lugar la patente no se iba a pagar por persona, sino que se iba a pagar por actividad. Sin embargo, se solventó esta situación. Otro de los temas que justamente yo era crítico es cómo estamos entendiendo el pago de la patente en el marco de lo que implica la afectación al presupuesto del municipio. Entonces, claro, cuando se realizó este análisis, el impacto afortunadamente no va a ser mayor. Sin embargo, de lo cual lo que se apela es que justamente teniendo un menor valor, la recaudación o el pago voluntario sea mayor. Entonces, por lo tanto, por supuesto, aquí el análisis de carácter tributario es, en primer lugar, queridos amigos que pagan la patente, poder tener la colaboración de ellos para que haya una responsabilidad para que todos puedan pagar la patente. Ahora, ¿por qué es importante este análisis también? Actualmente, 235.035 personas que no están obligadas a llevar contabilidad son las que están pagando este momento la patente. Para el 2023, como lo había comentado, son aproximadamente 7 millones, lo que se venía, de hecho, en el promedio, para el 2023, los no obligados a llevar contabilidad pagaron $7.623.684. Los que no estaban obligados a llevar contabilidad aportaron o pagaron $47.339.366. Por lo tanto, justamente este era el análisis. ¿Por qué a unos beneficiar y por qué a otros no? Cuando, por ejemplo, estas 295,000 entre pequeñas, medianas empresas, pequeñas y medianas, más 1.400 grandes empresas generan el 33% de empleo. La pregunta es, ¿quién se ha visto golpeado más entonces desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico en un contexto político y geopolítico y eso hay que analizarlo? La guerra que este momento está teniendo Rusia-Ucrania nos sigue dando un coletazo fuerte. Entonces hay que entender las cosas desde una lógica y desde una dinámica y desde una amplitud desde una amplitud importante. Entonces el alivio financiero y tributario tiene que ser para todos. Entonces, importante lo que se menciona, sin embargo, importante también mencionar que debemos tener una fórmula de cálculo que beneficie alivio financiero y tributariamente. Aquí hay un tema adicional que vale mencionarlo. Por iniciativa del presidente de la República se aprobó justamente la ley de alivio financiero y tributario. Este es otro tema que es importante que quienes nos estén viendo lo sepan. La ley de alivio financiero y tributario, iniciativa del presidente de la República, aprobada por la Asamblea, justamente establece dos disposiciones transitorias. La tercera, que se refiere a que el director, más importante la octava, que se refiere a que se remitirá, es decir, se debe realizar la remisión del 100% de intereses, multas y recargos, costas y todos los accesorios derivados de los tributos cuya administración y recaudación corresponda a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, así como sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Esto se refiere a deudas de carácter tributario y no tributario. Tributario, por ejemplo, son patente, el 1.5 por mil, y no tributarias como, por ejemplo, infracciones de tránsito que tiene, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Tránsito. Entonces, es importante, sin embargo, aquí no se dispone como tal, no se contempla que el GAT tenga que realizar una ordenanza porque dispone de manera inmediata que los GATs procedan a la remisión de deudas tributarias, justamente, y la transitoria tercera de este proyecto, de esta ley, de alivio financiero, establece que el director general del Servicio de Rentas Internas en la Administración Tributaria Central y de modo facultativo prefectos provinciales y alcaldes, en su caso en la Administración Tributaria Seccional, y las máximas autoridades de las administraciones tributarias de excepción, mediante resolución, declararán extintas las obligaciones tributarias contenidas en los títulos de crédito, liquidaciones, resoluciones. Es importante esto que conozcan porque por esta ley, obviamente, las distintas entidades del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todas las que tengan capacidad y potestad determinativa y de recaudación, en este caso, por ejemplo, la Dirección Tributaria, o, por ejemplo, que tengan potestad de recaudación, como la Agencia Metropolitana de Tránsito, recaudación porque recaudan, por ejemplo, infracciones, tienen la obligación de realizar actos resolutivos con los cuales se procede a la remisión de estas deudas tributarias y no tributarias. ¿Esta disposición está a discrecionalidad de los GATs o está como ya una disposición fija? Recordemos que la ley, por un principio constitucional y legal, es de obligatorio cumplimiento, manda, prohíbe, permite, y obviamente más bien es digno de felicitar este proyecto de ley porque obviamente también alivia financieramente y tributariamente. Recordemos que en materia tributaria tener solventado los temas tributarios permite tener, por ejemplo, capacidad de contratación con el Estado, permite tener, por ejemplo, potestad o capacidad de sacar créditos, por ejemplo, en las instituciones del sistema financiero. Es decir, esto se constituye en un alivio financiero muy importante, al igual que la ordenanza de la patente que aprobamos. Sin embargo, vuelvo y repito, y esto es importante que las personas lo sepan, que esto se tiene que aplicar de manera inmediata por cuanto la ley no ordena que se haga como tal una ordenanza o se apruebe una ordenanza. Sin embargo, sería importante, por ejemplo, y de hecho yo voy a convocarla a la directora metropolitana tributaria para que se nos indique si efectivamente por la materia, por ser el ámbito seccional tributario el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, requiere como tal justamente instrumentalizar tal vez mediante un reglamento o una resolución el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Concejal, solamente para ir cerrando, ya se nos acaba el tiempo, en Radio pasa volando, ¿cuáles serían los hitos que se han logrado en este 2024 al interior del Consejo Metropolitano de Quito y cuáles son estas ya metas que se tienen para el 2025? A ver, tal vez ahí lo voy a hablar desde la parte personal porque mal haría hablarlo desde la parte política, gubernamental, ejecutiva. A ver, este año en la presidencia de la Comisión de Presupuesto tuvimos hitos muy importantes. Te debo contar que con experiencia, yo es la primera vez que soy concejal del Distrito Metropolitano de Quito y siendo por primera vez asumí la presidencia de la comisión. A ver, aquí tuvimos 4 hitos importantes. Primero, más bien yo te diría 5 hitos importantes. Cuando iniciamos en mayo tuvimos que aprobar la reforma en el mes de junio del año pasado, el 2023, la reforma para darle facilidad al alcalde a que pueda realizar todos los proyectos de obras que él tiene que hacer o de acuerdo a su plan de trabajo. El segundo hito importante fue aprobar el presupuesto para el año 2024. Y obviamente sobre eso yo tengo varias críticas que las he expuesto aquí también. Tema ejecución presupuestaria, tema del metro, tema ejecución presupuestaria de las administraciones zonales, que en algunas ni siquiera llega al 33%. Lamentablemente la ejecución presupuestaria incluso para este año mismo es totalmente, si lo puedo decir de una manera respecto de lo que se requeriría de parte de los quiteños, es que justamente no representa y no demuestra que los quiteños hayamos tenido en este momento una lógica de prestación de bienes y servicios de calidad, obras y bienes también, ¿no? El tercer hito tiene que ver con haber aprobado justamente también la reforma al presupuesto. Adicionalmente, recordemos que en mi comisión, bajo mi presidencia, aprobamos también la remisión de deudas tributarias, producto de la iniciativa legislativa del presidente de la Ley de Fomento Energético, que recordarán que justamente establecía la remisión de deudas tributarias. De hecho, eso aprobamos, fue también otro impulso que tuvimos
Acabamos de aprobar este momento justamente la patente, es un hito muy importante. Acabamos también de aprobar en mi comisión los informes necesarios para poder establecer la proforma para el año 2025. Otro de los hitos importantes que lamentablemente no conté con el apoyo de los concejales, cuyo presenté yo un proyecto de ordenanza para poder subir en un 45% el cálculo de los jubilados. Lamentablemente no tuve apoyo, apenas se subió un 5%, sin embargo es un hito muy importante. Y en la comisión, lo más importante es que justamente también, tan importante como lo anterior, es que justamente hemos tenido la comparecencia permanentemente de todos los funcionarios del municipio del distrito para poder hacer un seguimiento a todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Lamentablemente, vuelvo y repito, la ejecución presupuestaria no demuestra una prolijidad en la planificación, ni tampoco demuestra que se haya atendido las necesidades. Yo siempre partiré, nada más para finalizar en razón del tiempo, que son importantes las obras, son importantes los senderos seguros, pero estos temas no terminan de solucionar problemas macros que tenemos en Quito. Y para el 2025 se vienen más noticias buenas para la ciudadanía. No, para el 2025 tenemos muchísimo que trabajar. De seguro tendremos que aprobar si suben o bajan los ingresos la reforma, a pesar que ya en mayo se cambian por disposición legal, se cambian autoridades, vicealcaldes, el segundo vicepresidente, comisiones. Sin embargo, creo que los hitos más importantes que se debe tener es desde las competencias, legislación y fiscalización, porque es lo que nos permite que a los quiteños nosotros les entreguemos instrumentos para lo que fuimos electos. Concejal, muchísimas gracias por esta valiosa información. Este ha sido el diálogo con el concejal Fidel Chamba. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.